Hola, buenas noches. El día de hoy tengo un live súper bonito porque a pesar que es un tema duro y del que tenemos que estar enterados como padres, Jimena, quien es experta, nos va a dar luces para saber cuándo detectarlo si uno de nuestros hijos lo está padeciendo. Y el tema es bullying y ciberbullying. El peligro silencioso. ¿Por qué silencioso? Porque somos muchas veces los papás los últimos en enterarnos de qué es lo que está pasando. Aquí ya había Jimena. Hola Jime, ya ahorita te acepto para que ya comencemos a hablar de esto. Vamos a ver si Jimena se logra unir. A ver, quiero ver. Muchas gracias a quienes se están uniendo. Gracias por acompañarnos. Aquí está ya Jimena. Hola Jimena. Está ahí. Hola, ahora sí, se fue para el otro lado de la cámara. ¿Cómo estás? Muy bien, Qué gracias. bueno. Gracias por la invitación. Nada, a ti por acompañarnos. Qué bueno que estás hoy con nosotros, Jimena. Para quienes no te conocen, me gustaría muchísimo que digas quién sos, a qué te dedicas y cómo llegaste a este tema del bullying y ahora en día, o sea, del ciberbullying. Contanos un poquito de ti, por favor. Ok, bueno, yo soy psicóloga, me licencié en la Universidad de Lima, yo soy de Perú. Luego hice mi maestría en la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos. Fue una maestría en psicología y bueno, llevo casi 15 años trabajando en educación. Entonces he tenido mucho contacto con niños y adolescentes, ¿no? Niños, empecé trabajando con niños muy pequeños, desde inicial, bueno, primaria y secundaria, que es donde trabajo actualmente. Y también, bueno, me he formado en terapia TREC, en terapia EMDR. Y hace unos años escribí en coautoría con otras dos compañeras de trabajo con las No te preocupes. la Quiero que tecnología. sepan que es el primer live de Jimena, o sea, que tiene doble mérito. Yo le dije que yo la voy a lanzar al Sí. estrellato. Contame. Sí. Bueno, entonces, como les contaba, hice este libro que en realidad es un manual que se llama No Bullying, Manual de Intervención, de Prevención e Intervención en la Escuela, que realmente se lanzó en un momento donde había muchísimos casos, o salieron a la luz en realidad muchísimos casos de bullying en el Perú, que es donde vivo. Y bueno, y fue, digamos, muy bueno y muy solicitado en ese momento, ¿no? Obviamente esto es algo, es una dinámica, es un fenómeno social que se da en escolares desde hace, bueno, de toda la vida, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, no es algo que tenemos que dejar de mirar, lógicamente, ¿no? Y bueno, solamente para terminar con lo que hago, que es lo que me preguntabas inicialmente, actualmente, bueno, trabajo, como les decía, en un colegio, en el área de secundaria, y trabajo también en consulta privada, Buenísimo. atendiendo pacientes, ¿no? Gracias, Jime. Antes de seguir, aquí te están tirando porras y saludando. ¿Mm? Entonces, para que sepas, por si no logras leer los mensajes, eh, aquí te Sí, están súper felicitando. Mónica, luego Gisela te dice, te desea éxitos, que sos una trome, así que tenés tu área. ¿Mm? Entonces, Jime, bueno, gracias a mi barra entonces. ahora, bueno, para comenzar, no sé si nos podés poner en contexto y explicar qué es el bullying, qué es el ciberbullying y cómo se diferencia uno de otro. Ok, perfecto. Bueno, el bullying en realidad se refiere a toda conducta de humillación, de intimidación, de sometimiento, de amedrentamiento, ¿no? Donde una persona o bueno, un niño, un joven, atemoriza a otro, puede ser un grupo, o sea, puede ser un individuo o un grupo a otro individuo, a otro grupo, pero voy a hablar en singular para que sea más fácil.
¿no? Y donde pretende herirlo de una u otra forma, y esto puede tomar varias formas, ¿no? Entonces, se pretende herir en el aspecto emocional o psicológico, en el aspecto físico, en el aspecto verbal, en el aspecto social, sexual o cibernético, ¿no? Y ahí es donde entra el término del ciberbullying. Entonces, el ciberbullying, si bien se separa algunas veces como un término distinto del bullying, en realidad la base viene siendo la misma. ¿Ya? Pero, bueno, para que se dé el fenómeno del bullying, porque yo sé que es sumamente difícil poder diferenciar qué cosa es bullying y qué no es bullying, ¿no? Cuando tratamos con niños, con jóvenes, sabemos que entre ellos, o sea, la dinámica entre los niños y los jóvenes, muchas veces es una dinámica donde existe de por sí, digamos, el tema de los apodos, el tema de no sé, inclusive los empujones, digamos, quizás más frecuente también entre los hombres, ¿no? Pero que eso no necesariamente va a ser bullying, ¿no? Entonces, ¿dónde trazamos la línea entre uno y otro? Y van a haber 3 ítems que van a delimitar lo que es el bullying de lo que no es el bullying. Okay. Entonces, para que sea considerado bullying, un acto tiene que ser, o sea, tiene que haber una intencionalidad en hacer daño, para empezar, ¿no? O sea, la persona o el grupo tiene que querer herir al otro. Luego, el acoso tiene que ser sistemático, es decir, esto se va a dar a través del tiempo. Entonces, no podemos hablar de bullying cuando hablamos de un evento aislado. Okay. Bueno, y en tercer lugar es que tiene que haber un desequilibrio de poder. Okay. Y esto puede ser real o percibido. Entonces, porque usualmente el bullying siempre se va a dar o sea, en el ámbito escolar, ¿no? O sea, hay dinámicas similares que se pueden dar en el ámbito laboral, por ejemplo, pero esto ya tiene otro nombre, eso se llama el mobbing. Entonces, van a haber fenómenos similares que se presentan en diferentes ámbitos, pero en el ámbito escolar se conoce como bullying. Bueno, y bueno, lo que estaba mencionando era que la percepción, o sea, puede ser una percepción o puede ser real este desequilibrio de poder, porque a veces, digamos, puede que un niño o un joven piense que el otro, digamos, al ser más popular o al ser más aceptado por el grupo, es más fuerte, ¿no? Pero no necesariamente, pero es un par, digamos, dentro del mismo salón, dentro de la misma clase y tiene la misma edad, entonces no necesariamente va a haber una autoridad de uno sobre el otro, ¿no? Y a veces es real en el sentido de que puede que sea un chico mayor, por ejemplo, que victimiza a un alumno menor, ¿no? Entonces ahí hay como cierta autoridad de uno sobre el otro, ¿no? Y ahí es donde se hace el sometimiento, digamos, del acosador a la víctima. Ok. Jimena, una de las preguntas que más me hicieron en el chat fue, y yo creo que es el miedo de todos como papá o mamá, ¿cómo se puede detectar si tu hijo está siendo víctima de bullying? ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces los niños no lo dicen, no lo cuentan por miedo o por distintos factores. Entonces, esa fue la pregunta que más se repitió cuando en la cajita que te querían preguntar, y es, ¿cómo se puede detectar eso? O sea, ¿hay mecanismos, hay comportamientos? ¿Cómo se hace? Sí, bueno, es sumamente difícil, ¿no? Detectarlo. ¿Por qué? Porque lógicamente los jóvenes y los niños, o sea, los que acosan, siempre hacen el acoso lejos de la mirada del adulto, ¿no? Porque saben en qué momento es que deben hacerlo, ¿no? Deben hacerlo entre grandes comillas, lógicamente. Pero como padres, digamos, hay ciertas conductas a las cuales tenemos que estar siempre atentos,
y que podrían demostrar o podrían darnos algunas señales de alerta, ¿no? Lógicamente, los padres, cada padre conoce muy bien a su hijo y a su hija y conoce, digamos, el comportamiento usual de sus hijos. Creo que sobre todo ahora, durante la pandemia, hemos tenido todos la oportunidad de estar y pasar mucho más tiempo juntos, ¿no? Entonces eso nos ha permitido también compartir más tiempo y observar también el comportamiento de cada uno de los miembros de la familia, que quizás en una época normal o fuera de pandemia no se nos permitía, ¿no? Pero algunas señales de alerta es, por ejemplo, que nuestro hijo o nuestra hija empiece a sentir miedos de la nada, digamos, ¿no? Algunos miedos irracionales, que presente cambios de humor, irritabilidad, desconfianza. Si lo vemos, por ejemplo, teniendo como actitudes como de secretismo, por ejemplo, si le llega algo al teléfono y si uno se acerca, quiere esconder el teléfono para que uno no vea lo que está recibiendo. En caso de los niños que ya están yendo al colegio, porque en algunos lugares todavía no van, por ejemplo, si es que van al colegio y reciben algún tipo de amedrentamiento físico, y ellos dicen cuando se les pregunta que han tenido algún accidente, que han sido caídas, ¿no? Entonces, algunos accidentes como ya demasiado sospechoso, que sean cosas como demasiado seguidas, por ejemplo, o que hayan muchas pérdidas de objetos o daño de objetos personales o pérdida de dinero. El que no quiera asistir a clases, por ejemplo, también es una señal de alerta lógicamente importante, ¿no? Una baja en el rendimiento escolar siempre es una señal de alerta. Y bueno, cambios también en los hábitos de sueño, de alimentación que podamos observar en nuestros hijos, siempre van a ser algún indicador de que hay algo emocional probablemente detrás y que tenemos que estar atentos a qué podría ser, ¿no? Entonces, no significa que se tienen que presentar todos estos, lógicamente, y que todos estos van a significar que están siendo víctimas de bullying, pero cada uno conoce bien a sus hijos, ¿no? Entonces, creo que o sea, he dado como varios indicadores, quizás hay algunos que presentan pesadillas, por ejemplo, ¿no? Entonces puede manifestarse de varias maneras, pero en general son estos. Ok. Eh, a ver, quiero hacerte una pregunta. Si tenemos sospecha que uno de nuestros hijos está padeciendo de bullying, entonces, ¿cómo debe ser nuestro abordaje como padres hacia ellos? Porque puede pasar muchas veces que les preguntemos y por el mismo miedo nos digan que no. Entonces, ¿cuál sería el abordaje correcto en esta situación? Claro. Bueno, siempre la idea es tratar de mantener un canal de comunicación abierto con nuestros hijos, ¿no? Y creo que eso es fundamental y es algo que no solamente debemos de buscar hacer en el momento de la adolescencia o en el momento en que los vemos que ya están empezando a crecer, sino que esto es algo que debe establecerse desde que nuestros hijos son muy pequeños, Claro. ¿no? Eso es algo que se va estableciendo también como parte de la dinámica familiar. Entonces, siempre mantener un canal de comunicación abierto, también el tratar de aproximarnos a ellos sin tratar de juzgar, ¿no? Yo sé que muchas veces el establecer un diálogo con los jóvenes es difícil, y es difícil porque al querer protegerlos también, uno busca quizás o uno se deja llevar por su propia emoción, ¿no? A la hora de preguntar. Entonces, eh, es sumamente importante tratar de mantener nuestra propia emoción, digamos, separada de lo que uno quiere transmitirle, ¿no? Porque muchas veces o sea, si es que sí es cierto que ellos están siendo víctimas de bullying, tenemos que tener en cuenta que hay mucha vergüenza involucrada, ¿no? Porque ellos van a sentirse muy avergonzados de no poder hacer algo al respecto, van a sentirse muy frustrados también y no van a querer contarlo, ¿no? O sea, creo que
cualquiera en esa posición estaría sintiéndose de esa forma. Entonces, tenemos que buscar ser muy, muy empáticos a la hora de aproximarnos a ellos. Ok. Mira, Jimena, quizás me voy a repetir en la pregunta, pero no sé si nos puedes abonar un poquito más. Te voy a poner primero el ejemplo y después para ver qué nos puedes abonar un poquito más. Hoy en día existen grupos, supongamos de WhatsApp o de Instagram o de Facebook, que piden fotos de jovencitas, ¿sí? Para venderlas, se llaman packs, ¿verdad? Entonces, estos packs obviamente son de cierta forma, con poca vestimenta, entonces se las piden, ellas las mandan. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando las niñas se quieren salir, o los niños, los jóvenes, los amenazan con que les van a mandar estas fotografías a sus familias. ¿Sí? Entonces, y muchas veces por eso no dicen nada, porque se sienten solos. Cuando estas situaciones así se presentan, no sé si tú ya has escuchado alguno de eso, te ha tocado enfrentarlo, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Porque si no nos hablan, por mucha sospecha que nosotros tengamos, ¿qué más se podría hacer? Bueno, ahí ya no estaría involucrada la escuela, ¿no? No. Pero siempre, digamos, siempre es importante mantener un vínculo también con la escuela. En el momento que nosotros sospechamos que nuestros hijos están teniendo o vemos algún tipo de cambio en su conducta, busquemos también la ayuda, ¿no? Nosotros, como padres, realmente nadie tiene un manual, ¿no? De cómo ser padre. Claro. y es importante también buscar ayuda cuando uno no sabe cómo abordar las diferentes problemáticas que se presentan, porque también cada problemática va a ser distinta y la problemática con cada uno de nuestros hijos va a ser distinta también, ¿no? Y entonces, y siempre la escuela va a ser un lugar donde nuestros hijos pasan mucho tiempo, para empezar, y donde hay muchas personas que miran muchas horas a nuestros hijos. Entonces, es también un buen lugar donde podemos buscar asesoría, buscar un apoyo, ¿no? En el caso este específico que me comentas de los packs, no me ha tocado trabajar con un caso similar, ¿no? Pero, pero bueno, finalmente, o sea, teniendo hijos que son menores de edad, si sospechas que están siendo víctimas de amenazas de este tipo, ¿no? Siempre hay la opción también de poder entrar con ellos, digamos, a sus redes finalmente, ¿no? Si es que realmente sienten que hay una amenaza ya mayor, ¿no? Donde sientes que su protección y su salvaguardia está en riesgo, ¿no? Lo que pasa es que estas amenazas son ficticias, o sea, son reales en el sentido que sí que nos pueden mandar una foto a mamá o a papá, Claro. pero no es mentira que nos van a hacer algo físicamente, ¿no? Es como Claro. es una especie de chantaje, ¿no? Pero obviamente se sienten tan culpables por lo que han hecho, que entonces dicen, o sea, sigo acá porque no tengo otra opción, ¿no? Entonces es como muy difícil, ¿no? Esta situación. Mira, aquí hay dos preguntas, Jimena. Dice, ¿es bueno estar revisando los chats de los hijos en la computadora, en celulares, etcétera? Y si sí, o sea, y si, sí o sea, si se debe hacer o si se puede hacer, se les dice que lo vamos a revisar. Ok, eso también es algo donde hay una línea muy delgada, ¿no? Porque realmente es súper importante que nuestros hijos puedan tener su privacidad, ¿no? Pero también es importante que nosotros conozcamos, por ejemplo, las claves, o sea, la clave del celular, por ejemplo, porque no solamente para poder entrar a sus redes, sino para poder tener acceso a sus teléfonos en alguna emergencia, ¿no? Entonces, eso no significa que yo voy a esconderme con el teléfono de mi hijo cuando él salió o se metió a bañar y voy a meterme a rebuscar en sus chats o en su WhatsApp.
no se trata de eso, ¿no? Los padres no son investigadores privados, ni mucho menos, ¿no? O sea, yo creo que hay una línea de respeto que no se puede quebrar, ¿no? Y de confianza, finalmente, porque si es que nuestros hijos ven y detectan que estamos haciendo eso, estamos quebrando también una confianza con ellos, ¿no? Y es súper importante mantenerla, sobre todo en esa etapa de la adolescencia, donde es donde más nos necesitan, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, sí, no, la respuesta sería no, pero sí es importante que ellos tengan claros que nosotros podemos tener acceso a ellas en el momento que nosotros querramos, pero no por eso vamos a hacerlo libremente, ¿no? Ok. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué crees tú acerca de estas aplicaciones que sirven para controlar y que te llega a ti un reporte de lo que tus hijos ven, de a dónde ingresan y todo? Como por ejemplo Custodio. ¿Cuál es tu opinión acerca de estas aplicaciones? Y si se puede usar, dice aquí, ¿hasta qué edad recomendarías su uso? Ok. Bueno, sí, hay distintas aplicaciones. Yo creo que dependiendo de la edad de nuestros hijos, pueden, digamos, utilizarse, ¿no? Porque también hay que cuidar las cosas que ven. Para eso también tenemos un montón de filtros, digamos, a los que se pueden acceder. Hay un montón de estos, ¿cómo se llaman? Estos parentales. Control parental. No sé, los controles parentales, gracias. Que también se pueden utilizar, lógicamente. Eh, ¿No? No sé si enviando el tema del envío y tener un reporte específico de todas las cosas que hacen, finalmente no sé si es que me va a, a dar tanta información, ¿no? Porque creo que es mejor tener la comunicación directamente con mi hijo, ¿no? Nuevamente. Entonces, creo que es preferible siempre tener la confianza con ellos para que ellos puedan comunicarse directamente con nosotros, pero también acompañarlos un poco en las cosas que vean, ¿no? Porque muchas veces, o sea, los teléfonos son maravillosos, el Internet es una herramienta increíble, pero es cierto que cuando uno busca puede encontrarse con cualquier cosa, ¿no? Claro. Y con cualquier persona también. Entonces, y no solamente cuando uno busca pues cosas negativas, finalmente en los juegos que juegan los adolescentes inclusive los niños, hay estos chats dentro de los mismos juegos, entonces eso se puede prestar a que personas que no sean niños, ¿no? Y que puedan ser personas que tengan otras intenciones con ellos, se comuniquen directamente con ellos y bueno, se generan pues peligros dentro de estos juegos y dentro de estas redes a los que uno quizás no sepa, ¿no? Entonces siempre es importante conocer también las cosas a las cuales ellos están expuestos, saber cuáles son los juegos o las aplicaciones que ellos frecuentan. Ujú. Eh, Todo eso es súper importante conocerlo, sobre todo en los más pequeños, ¿no? Lógicamente los más grandes de repente van a tener otro tipo de aplicaciones, otro tipo de usos, pero los Uberes, digamos, es súper, súper, súper importante siempre conocer sus aplicaciones y estar al tanto, ¿no? Yo que trabajo, como les decía al inicio, en educación, muchas veces me he sorprendido de ver cómo, bueno, claro, yo me he tenido que mantener actualizada, lógicamente, de todas las cosas que existen en el mundo virtual por el trabajo que tengo, ¿no? Pero me sorprende muchas veces el saber que los padres no tienen ni idea de las cosas que existen en el mundo de las aplicaciones, de las cosas que suelen hacer sus hijos, ¿no? Más allá del mundo real. Ujú. Entonces, eso sí es algo que es sumamente peligroso, ¿no? Claro. Entonces, no podemos dejar de vista el mundo paralelo que viven ellos, que es la virtualidad, Ujú. que es gran parte de su vida, Claro, entonces ¿no? el De llamado, repente, perdón, el llamado sería también para que nosotros como padres nos formemos, ¿no? E investiguemos qué es lo que ellos ven,
las aplicaciones a las que acceden, etcétera. Sí, eso es importantísimo, el estar actualizados, el saber qué tipo de aplicaciones son las que ellos utilizan, qué tipos de peligros están involucrados en esas aplicaciones también, cuáles son, por ejemplo, la edad mínima que se pide en estas aplicaciones, o sea, cuáles son las políticas de uso de estas aplicaciones, las políticas de privacidad. eh, Todas las aplicaciones las tienen. Y muchas veces uno dice, las letritas, acepto, ¿no? Simplemente acepto. Y bueno, lógicamente los jóvenes con mayor razón, ¿no? Simplemente aceptan y finalmente uno no sabe a qué está accediendo. Entonces es peligroso porque finalmente uno va a poner su fecha de nacimiento, sus fotos y datos personales que terminan estando ahí y uno termina dejando una huella digital y bueno, y esto es algo que siempre te va a acompañar, ¿no? Jimena, aquí hay otra pregunta. Dice, un culpable del mal uso de los dispositivos móviles es su entrega precoz. ¿Cómo postergar esto? Es decir, dar más tarde los teléfonos celulares a nuestros hijos. Sí, yo soy partidaria de tratar de empujar lo más que se pueda la entrega de los teléfonos celulares a los hijos, ¿no? O sea, no podemos tampoco, eh, digamos, tenerlos en una burbuja, ¿no? Porque eso también puede generar muchos problemas a nivel social, ¿no? Que es algo que también he visto, por ejemplo. Sí, he visto algunos casos donde eso ha generado dificultades sociales, ¿no? En los chicos y bueno, lógicamente tampoco es la idea, ¿no? Generar más dificultades, pero sí, o sea, en la medida en que nosotros los podamos acompañar, yo sé que por temas de practicidad a veces es mucho más fácil, ¿no? El que tengan un teléfono celular a la mano, el que tengan una tablet, pero siempre y cuando uno pueda acompañarlos y guiarlos en ese proceso, ¿no? Porque y hacerlo pues con responsabilidad y realmente con conciencia de ese acompañamiento, porque no es un juguete más, ¿no? Tenemos que saber que, bueno, todo lo que hemos mencionado previamente, ¿no? O sea, hay una exposición a muchas otras cosas. Jimena, ¿qué pasa si ya nos dimos cuenta que uno de nuestros hijos es víctima del ciberbullying y que es un compañero de colegio? Entonces ahí, ¿cómo tendría que ser la dinámica para tratar de solucionar esto? Bueno, ahí lo primero que hay que hacer es contactar con el colegio, ¿no? Contactarse con el colegio y alertarlos de la situación que está sucediendo, ¿no? O sea, muchas veces existen padres que deciden equivocadamente hacer cosas como, o piensan que es mejor como tomar las cosas en sus propias manos, ¿no? Y decir, bueno, yo voy a enfrentarme o tú tienes que llamar a este chico o esta chica y tienes que enfrentarte a él, ¿no? Finalmente le estamos haciendo un daño a nuestro hijo porque lo estamos poniendo frente a una situación que no sabe manejar, ¿no? Y que no puede manejar porque no tiene las herramientas para hacerlo, por lo menos en ese momento. Entonces, contactarnos con el colegio y el colegio va a saber probablemente guiar la situación, ¿no? También dependiendo del país donde se esté, usualmente hay una legislación detrás, ¿no? Hay leyes que protegen o que promueven la convivencia dentro de los centros de estudios. No sé cómo será en El Salvador. No O hay. sea, aquí ley cibernética tal cual, no estoy familiarizada, puede ser que esté equivocado, ¿no? Eh, los colegios sí tienen sus reglamentos, eso sí, pero si me preguntas en cuanto a leyes que sean de acuerdo al mal uso de la tecnología, yo no estoy al tanto de ninguna. Puede ser que esté equivocado. Uh -huh. Ok, ok. Bueno, es importante también conocerlo y probablemente los colegios finalmente estén empapados de ese tema, ¿no? Entonces también pueden guiarlos con respecto a eso específicamente.
Ok, ¿no? entonces, Pero el primer paso siempre es contactarse con los colegios. ok, primer paso siempre contactarse con el colegio y después, Ujú. Bueno, contactarse con el colegio y alertarlos de la situación que está sucediendo, ¿no? Y bueno, lógicamente el colegio tiene que tener algunas políticas también con respecto al bullying. O sea, hoy en día yo creo que absolutamente todos los colegios tienen alguna política. Es más, uno entra a cualquier página web de cualquier colegio y la gran mayoría va a tener publicadas sus políticas en las páginas web, ¿no? ujú, Y ahí van a tener sus políticas de bullying, ciberbullying, entre otras, ¿no? Entonces, ahí uno puede saber más o menos cómo se procede ante estos casos. Lógicamente uno tiene que estar haciendo el seguimiento, ¿no? Y lo más probable es que eh, haya tolerancia cero, ¿no? Que es lo que usualmente se promueve en las escuelas, ¿no? Para este tipo de conductas agresivas entre los alumnos. ujú. Mira, Entonces, de esa forma se trabaja con el agresor y con su familia y con la víctima y con su familia, ¿no? Porque muchas veces se piensa que el problema es únicamente el agresor, ujú, ¿no? Entonces, a veces cuando se reporta un caso de bullying, en este caso el caso hipotético que me dices, ¿no? Si mi hijo es víctima del bullying, el problema no es únicamente el agresor, ¿no? También tengo que mirar yo qué está pasando con mi hijo, ¿no? Que está siendo víctima de bullying. Entonces, ¿qué, qué le está faltando a él o a ella, ujú, ¿no? Para tener la confianza, para poder defenderse, para poder comunicarse de una manera asertiva, para poder parar esta dinámica. Y también es súper importante trabajar con el grupo. ujú, Lógicamente eso ya no lo vamos a hacer nosotros como padres, sino que esa es una tarea ya de la escuela, ujú. porque dentro de la dinámica del bullying no solamente está el agresor y la víctima, lógicamente son los dos como principales, pero si es que el agresor no encuentra a nadie que le haga eco, digamos, Ujú. que le felicite un Sí, poco o que celebre su conducta, ujú, entonces no va a repetir esa conducta. claro. Entonces, mientras que hayan estos espectadores eh, que no detengan su actuar Ujú, y que no hagan nada por defender a la víctima, esta conducta persiste. ok. Por eso es que los espectadores realmente son, creo yo, la clave. Y son la mayoría finalmente. Entonces hay que concientizar mucho y el trabajo que, bueno, ya mirándolo como del lado de la escuela, ¿no? Que ese es el lado donde también he trabajado y bueno, trabajo. Este, a mí me gusta trabajar mucho con el grupo, justamente, ¿no? Porque es concientizar a la comunidad de la importancia de el decir, un momentito, o sea, esto no puede seguir, ¿no? O sea, si tú no te puedes defender, yo te voy a ayudar, ¿no? Wow, me parece Entonces, buenísimo. Nunca lo había visto así, ¿sabes? Mira, aquí hay una pregunta de Mónica Rosingana, que creo que es pariente tuya. Dice, si tu hijo es el que hace bullying, ¿cómo lo corriges o lo evitas? ok, esa es una muy buena pregunta. Ahí es bastante complicado, ¿no? Ujú, Bueno, en realidad en cualquier situación es complicado, pero si tu hijo es el que está haciendo el bullying, hay que mirar, bueno, lógicamente, qué puede estar sucediendo, ¿no? Con nuestro hijo. Usualmente, los chicos o las chicas que son los agresores, ¿no? Usualmente son personas que tienen un temperamento más fuerte, que tienen características, por ejemplo, de ser más extrovertidos, más retadores, eh, presentan un poco más de falta de empatía, ¿no? Entonces, quizás podemos ir reconociendo algunas de estas características en ellos, ¿no? Y podemos también ver que de repente no han logrado como aprender a relacionarse de una manera adecuada, en el sentido que lo que han aprendido a hacer es eh,
¿cómo se dice? Han aprendido a imponerse sobre el otro, o sea, más que a buscar un consenso, han aprendido a imponerse o sea, sobre el otro para conseguir lo que desean, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es ser como muy firmes con respecto a lo que se promueve dentro de la casa, ¿no? Entonces, tener como valores muy, muy firmes con respecto a la tolerancia, al respeto, a la comunicación, a cómo o sea, mirar también un poco qué está sucediendo dentro de la dinámica de casa, porque usualmente, no digo que en todos los casos, pero usualmente estas son cosas que se van observando también cuando miramos las dinámicas familiares, las podemos ver cómo es que esto se replica, ¿no? En los agresores. Entonces, mirar cómo es que este chico o esta chica puede haber adquirido como estos patrones de relacionamiento y frenar eso, justamente esas conductas, ¿no? Que podemos ver que quizás están siendo las inadecuadas y modificarlos por adecuadas, lógicamente empezando por los adultos, ¿no? Finalmente los niños van a replicar lo que ven. Ok, déjame ver si hay más preguntas. Quiero ver si alguien quiere preguntar, perfectamente puede hacerlo. No, ahorita no veo preguntas aquí. Escribieron y te dicen gracias por hacer su increíble trabajo. Mi familia se ha beneficiado mucho, doctora Jimena. A ver, de ahí no tengo más preguntas. No sé si tú nos querés decir algo más acerca de este tema. ¿Qué más les puedo decir sobre este tema? Bueno, otra cosa que creo que es súper importante saber es que a la persona que es víctima de bullying, ¿no? Las personas que están involucradas y que las víctimas sobre todo, ¿no? Terminan teniendo secuelas, ¿no? A lo largo de su vida. Entonces, es súper importante el poder mirar muy bien a nuestros hijos y estar muy, muy pendientes de todos de todas estas señales de alertas que mencionamos al inicio, ¿no? Porque si nosotros dejamos de mirar o pasamos por alto, a veces pensamos, por ejemplo, que bueno, de repente la irritabilidad que presenta mi hija o mi hijo es por la adolescencia, ¿no? Bueno, así son los jóvenes, no quieren hablar o tiran la puerta, ¿no? Entonces, recordemos que en la época de la adolescencia, ¿no? Y me enfoco mucho en la época de la adolescencia porque es donde vemos que este fenómeno como que toma una mayor fuerza. Okay. ¿No? Si bien se presenta igual en edades menores, vemos que se presenta más desde los, no sé, pues 12 a los 17 años, más o menos, bueno, de la etapa escolar, ¿no? 17, 18 años, cuando ya terminan el colegio. Entonces, es súper importante saber que pueden tener secuelas como desconfianza, baja autoestima, que pueden tender a la depresión, a la soledad, pueden inclusive desarrollar estrés postraumático, fobia social. Entonces pueden haber consecuencias que van a ser de largo plazo para ellos, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos no nos busquen para hablar no quiere decir que no estemos atentos a las pequeñas conductas y pequeñas señales que nos puedan estar dando. No siempre nos van a decir, porque lógicamente cada uno tiene también una personalidad distinta, cada uno tiene una forma de ser diferente y busca comunicarse de una manera distinta. Entonces, hay jóvenes que se comunican con muchísima facilidad y que te van a buscar y que te van a decir, mamá, papá, me está pasando esto, o tengo esta dificultad, por favor, no sé qué hacer. La mayoría o muchísimos otros no lo va a hacer. Entonces, estemos muy, muy pendientes de esos muchísimos otros que son los que sufren en silencio, finalmente, ¿no? Y que pueden estar en nuestra casa.
Y cuando presentan todas estas conductas, entonces ayudar a que las trabajen en terapia, ¿cierto? Sí, sí, todas estas son cosas que finalmente se pueden manejar, que se pueden trabajar en una buena terapia. eh, o sea, estas son cosas que no tienen por qué perpetuarse. El hecho de que tengan ciertas características que quizás, eh, digamos, todavía no han desarrollado, no quiere decir que no las puedan desarrollar. Entonces, lo maravilloso del ser humano es que es capaz de siempre cambiar y siempre evolucionar y todos estamos en constante cambio, ¿no? Entonces, siempre podemos mejorar y sobre todo los niños tienen una capacidad increíble para poder responder a las terapias, para poder mejorar y desarrollar herramientas que los van a ayudar no solamente en ese momento para defenderse o para poder sacar lo mejor de sí en esa situación en particular, sino que estamos poniendo como una semillita que le va a dar un beneficio para el resto de su vida. Uh-huh, uh-huh. Jimena, y una última pregunta antes de concluir. En tus años Sí. trabajando dentro del colegio, ¿has visto muchos casos de bullying o este último año que ha visto un incremento, por lo que yo estaba leyendo, súper duro con respecto al ciberbullying? ¿Has visto muchos casos tú a lo largo de todo este tiempo? A lo largo de este último tiempo en pandemia, ¿te refieres? En pandemia me refiero al ciberbullying, pero antes de pandemia me refiero más al bullying. O sea, ¿has visto muchos casos? Bueno, la verdad es que no he visto tantos casos para la cantidad de años que llevo trabajando en educación. No he visto tantos casos, lo cual me hace, o sea, me reafirma que preventivo, porque claro, los casos que uno detecta se trabaja a nivel de intervención, lógicamente, se interviene, se trabaja como mencioné, con la víctima, con el agresor, con los espectadores, pero hay mucho trabajo preventivo que hay que hacer, porque finalmente es una dinámica que siempre ha existido y desgraciadamente, creo yo, en cualquier grupo humano siempre se va a dar, siempre va a haber una desigualdad en algún ámbito, ¿no? Este, pero eso no significa que eso tiene que perpetuarse, ¿no? Que tiene que ser algo sistemático. Entonces puede haber un desequilibrio de poder, pero no necesariamente tiene que perpetuarse en el tiempo para que se generen estas tres bases o estos tres fundamentos para que sea el bullying, ¿no? Sí he recibido algunos casos de personas en terapia, ¿no? Que, o sea, ya fuera del colegio, digamos, de chicos, de chicas, bueno, y adultos que han sido víctimas de bullying en su etapa escolar y que llevan justamente secuelas de esa etapa escolar. Y sí, ¿no? Inclusive, pues siendo adultos, han tenido secuelas complejas, ¿no? En su vida adulta a raíz de esa época difícil del bullying, ¿no? Ok, entonces como Sí, para, perdón, ibas a decir algo. sí, no, y solamente mencionando el tema, el último de lo de la pandemia que me mencionabas, no he visto tampoco tantos casos en la pandemia. Sí, porque claro, en la pandemia no solamente están los alumnos en sus casas, estamos nosotros también en nuestras casas y no tenemos mayor contacto. Yo sé que en El Salvador han estado ya yendo al colegio, en el Perú estamos hace más de un año y medio sin pisar los colegios, entonces eh, eso también pasa un poco de factura porque no hay forma de poder aproximarnos a los alumnos más allá de los pequeños momentos en que nos conectamos a través de las clases, ¿no? Y mira, aquí hay una pregunta, dice, a nivel de universidades, ¿se da mucho el bullying?
a nivel de universidades, me parece que ahí no es tanto. La verdad es que no tengo tanta información, o sea, no he visto tanta estadística con respecto a eso. No me lanzaría a decir un no rotundo, pero mi intuición me dice que no tanto. Eh, entonces tendría que buscar un poco más de información, pero no, me parece que no. Ok, buenísimo. Pensaría que no. Ok, Jimena, mira, lo que más me ha gustado del live de hoy, te quiero agradecer, es en cuanto a la prevención, la comunicación, ¿verdad? Con nuestros hijos, de que son pequeños, conocerlos, acompañarlos, ver qué es lo que están viendo, ¿sí? Desde un programa de televisión, cuáles son las aplicaciones que tienen en su teléfono, es decir, acompañar, platicar, conocer, ¿verdad? Ujú. Entonces, no sé con qué quisiera cerrar esto. Yo te agradezco infinitamente tu tiempo por haberlo compartido con nosotros. No, de nada, gracias a ti por la invitación y nada, me encantó también participar del live y ¿no? Creo que he dicho todo lo que sabía. Ok, buenísimo, gracias. Aquí te están dando las gracias y aquí en en las preguntas que mandan también. Así que muchas gracias, Jimena. Te mando un abrazo apretado hasta Perú. Muchas gracias. Otro para ti hasta El Salvador. Gracias, un beso. Adiós. Chao. Adiós.